Daferra Cybertech, episodio número 15. What about getting an department that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can start that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on women. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we need a book from the green millions of dollars cleaning out good air. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there cleaning up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya lo tienes claro, en escuelatecnologicadaferra.com/grc puedes consultar las características de nuestra formación avanzada en ciberseguridad, habilitante a nivel profesional. Recuerda que existe tanto la matrícula estándar como un modelo especial cero riesgos en el que solo pagas una vez que encuentres un trabajo en el sector. Y además, te ayudaremos a buscarlo con nuestros partners en el mundo del recruiting. Consulta condiciones mediante el formulario de contacto. Esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de Josean Paunero Ortiz, economista y empresario del sector tecnológico. Con Josean he hablado sobre sus inicios, en los que estudiaba para ser inspector de Hacienda, y cómo acabó siendo empresario de éxito en dos sectores tan diferentes como el hosting y las pasarelas de pago. Aspectos sobre los que hemos conversado. Cómo se define, sus inicios y su cambio de rumbo profesional. Trayectoria, empresas que ha fundado, qué hacían ellas y por qué, y retos y dificultades abordadas, a nivel de cliente, legal y ciberseguridad. El estado del mercado tecnológico, cómo maximizar opciones y darse oportunidades tanto en emprendimiento como siendo asalariado. Qué huecos ve en el mundo ciber, cualidades que considera debe tener un emprendedor y consejos para tener éxito. Y hablamos de otros temas como economía y bolsa, perspectivas a futuro, mejores opciones de inversión o cómo ve el panorama inmobiliario español o también su opinión sobre la ley de vivienda. Después vendrá la parte personal de la entrevista. Como siempre, un poco de todo. Espero que te guste. Buenos días, Josean, bienvenido al podcast. Hola, buenos días a todos. Y nada, Óscar, muchas gracias por invitarme, por supuesto. No, bueno, gracias a ti porque a pesar de que yo te conozco desde hace mucho tiempo, porque te sigo de los podcasts de economía directa, incluso desde el inicio de los tiempos cuando estabas con Chesco y demás, pues tú no me conocías hasta hace poco y la verdad es que has sido muy, muy accesible y te lo agradezco enormemente. Nada, encantado. Venga, pues vamos al lío entonces. Antes de comenzar y entrar un poco en materia, Josean, háblanos un poco de ti, haznos una semblanza de ti o cómo te definirías. Bueno, yo creo que sobre todo la definición sería como una persona que he sido emprendedor toda mi vida, ¿no? Ha sido muchas veces por casualidad y yo creo que muchas veces por ir en contra al final del tema incluso de la familia de mi padre, ¿no? O sea, es algo curioso, ¿no? Como los hijos intentamos hacer lo diferente que hacían nuestros padres y claro, luego incluso lo podemos ver, ¿no? Pero tú piensas que yo vengo de una familia muy de izquierdas, en la que mi padre toda la vida ha sido de la UGT, sindicalista puro y duro, y de repente pues viene un hijo y se convierte en empresario, en emprendedor o como quieras decirlo, ¿no? Entonces es algo curioso, ¿no? Siempre me ha gustado emprender, siempre me ha gustado hacer proyectos nuevos y bueno, y la realidad es que es lo que yo creo que sobre todo tengo, ¿no? Y una de las cosas yo creo que también me define es intentar pensar un poco un out of the box, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? En el sentido de decir, darle una vuelta a donde otras personas no lo ven, pues muchas veces tú acabas viéndolo, ¿no? Y eso yo creo que es una de las partes importantes de cómo me defino. Yo creo que es muy intrínseco de la persona, ¿no? Porque es verdad que hay hijos que
mimetiza mucho el comportamiento de los padres y otros que intentan ser justo todo lo contrario. Tú eres de los segundos, ¿no? En este caso. Sí, y eso que con mi padre siempre me ha llevado muy bien, siempre me ha parecido unas personas, siempre le he querido mucho, falleció hace unos años y realmente es una persona muy importante, ha sido muy importante en mi vida, pero al final te das cuenta pues que llevas algo que te hace que quieras emprender. O sea, no es una cuestión a veces es que no era de dinero, ni mucho menos, ¿no? Era una cuestión de que veías un proyecto, querías llevarlo a cabo, querías plasmarlo y querías que se diera, ¿no? Y eso yo creo que es una parte, por mucho que tu familia te diga al revés, ¿no? Que es mejor ser funcionario, que vayas a hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante curioso, ¿no? Porque incluso cuando empezaba la carrera, mi idea era estudiar económicas, que es lo que al final acabé estudiando, pero con el objetivo de ser inspector de Hacienda. O sea, yo quería ¿Qué ser me inspector de dices? Hacienda. Sí, tal cual. O sea, inspector de Hacienda. Y luego, pues acabas en el lado oscuro, ¿no? O sea, desde el punto de vista de empresa, ¿no? Pero sí, sí, sí. La verdad que siempre me ha gustado mucho todo el tema de finanzas y muchísimo el tema de fiscalidad, por ejemplo. Ujú. Vale, pues cuéntanos un poquito, Joséan, de tus experiencias profesionales, que has ya un poquito ahí mencionado, pero lo cierto es que viendo tu perfil de LinkedIn hay esa etapa más universitaria, ¿no? Con pequeños trabajitos, pero luego enseguida ya pasaste al emprendimiento con diversas empresas. Haznos un pequeño resumen. Sí, bueno, a ver, por diferentes causas, cuando tenía 19 años, es decir, segundo de la carrera, pues tuve que empezar a trabajar realmente, o sea, por diferentes motivos tuve que trabajar. Al principio simplemente eran 4 horas y luego con el tiempo pues acabas trabajando 8 horas, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que te implica? Pues que tienes un verdadero problema desde el punto de vista de estudiar, ¿no? Hay gente que la alabo, que es capaz de compaginar ambas cosas y le va realmente bien. En mi caso supuso que, pues en vez de acabar la carrera en 5 años, como era económicas en ese momento cuando yo empecé, pues al final acabé en 8 años y medio, prácticamente 9, ¿no? Dentro de todo. Eh, Algo bueno, que pensaba que iba a ser súper negativo y luego a la larga te das cuenta que ni mucho menos. O sea, que la gente se sorprende de que la acabara, ¿no? Más que pensar otra cosa, fue, digamos, positivo de todo eso. Descubres que trabajar tampoco es tan malo, ¿no? En el sentido de conocer otras personas, compañeros, ver lo que cuesta, digamos, ganar dinero, que a veces parece que estamos acostumbrados a que todo te lo den, de llegar derrotado a casa y tener que estudiar. O sea, realmente fue una época interesante y luego vas más a claras, ¿no? A ver que el dinero era importante, ¿no? El tema del aprendizaje, ¿cómo empecé? ¿No? Que es un poco lo curioso, ¿no? Realmente me pasó que estaba prácticamente en el último año de la carrera y me habían quedado 6 asignaturas, ¿no? Entonces, con 6 asignaturas es el punto complicado, ¿no? En el sentido de decir, te va a sobrar mucho tiempo por un lado, por otro lado, no puedes hacer nada, no puedes hacer prácticas en ningún sitio, etcétera. Y directamente, pues con un amigo, con un compañero de la universidad, pues dijimos, vamos a intentar montar algo. O sea, vamos a hacer nuestras prácticas, nuestras becas en montar una empresa. Entonces, pensamos de esa manera, ¿eh? O sea, así de tonto, ¿no? Nos llegaban a la universidad, pues, muchos proyectos de BEAD, que es la Diputación de Vizcaya, o Intento y luego para emprender. Y en un punto determinado dijimos, joder, pues si nos están dando aquí free money, o sea, nos están dando pasta por hacer cosas y para estar trabajando de becario en algún lado que nos paguen, ya no me acuerdo la cantidad, 30.000 pesetas, pues lo hacemos nosotros y montamos el proyecto y demás. Empezó un poco así todo, ¿no? Un poco por la tontería, es decir, vamos a intentar hacer algo y que quede muchas veces pues mejor que haber estado siendo becario en algún lado, ¿no? Queda mejor haber emprendido tu empresa y demás, ¿no? Realmente el tema fue curioso, ¿no? Porque pasamos todos los tamices que te pueden hacerte para proyecto, ¿no? Y planes de negocio, business plan, todo, tal. Conseguías unas ciertas subvenciones y en un punto determinado, pues el proyecto que teníamos, que era hacer una inmobiliaria por internet pura y dura, pues lo descartamos porque realmente no nos apetecía. O sea, sinceramente, o sea, llegas a un punto en el que te pones ya a trabajar y dices, va, esto es una mierda. O sea, y no molaba tanto, ¿no? Y bueno, y en un punto pues empezabas pues a buscar de clientes, a vender, como podrías vender, como cualquier cosa,
y nos dábamos cuenta sobre todo que había muchos amigos que nos decían, oye, eso de comprar un dominio, ¿cómo se hace? ¿No? Y dices, pues chorra, o sea, te vas a muchos registradores que hay, como puede ser Enom, y registras allí, lo compras y ya está. Y te decían, ¿esto pagar en dólares cómo es? Y dices, bueno, pues es una tontería, tarjeta de crédito y ya está. O yo qué sé, te encontrabas con gente que te preguntaba por el tema del hosting, ¿no? Y veías por los precios que había en España comparado con los precios que había en Estados Unidos, que eran auténticas barbaridades, ¿no? Que al final te das cuenta de decir, ostras, es que esto es súper, no tiene Ya estabas sentido, ¿no? oliendo la oportunidad ahí ya, ¿no? Sí, lo olías, pero claro, ¿no? Y decías, ostras, esto hay que darle una vueltita, ¿no? Y nada, en principio, por los propios amigos, clientes, te iban llevando a primero cogerte una cuenta compartida para dar hosting a tus amigos, comprar a través de Enom e incluso pues empezar a hacer cosillas, ¿no? Dentro de todo eso. Y de un proyectito tonto empezamos a ver pues que en cierta manera tenía sentido, ¿no? Tenía sentido, empezaba a coger un poquito de facturación y demás, ¿no? Problema, que el proyecto que teníamos, si te das cuenta, yo lo tenía pensado sobre todo desde el punto de vista de decir, voy a acabar la carrera, ¿no? Durante un añito voy a acabar la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que piensas que todavía es más fácil, pues se complica. O sea, porque yo era tan idiota que seguía trabajando mis 8 horas y trabajaba mis 5 horitas emprendiendo y encima luego pues tenía que estudiar para acabar la carrera. Total, tenía 7 días a la semana prácticamente todos liados, ¿no? Entonces, tardaba más en acabar todavía digamos, la carrera y había un punto determinado en el que te dabas cuenta que había clientes que te empezaban a pedir sobre todo un hosting en España, ¿no? Ya no era tanto solo ese hosting, digamos, en Estados Unidos, sino decían, vale, muy bien, pero por temas legales, por temas de seguridad, quiero tenerlo aquí en España y no quiero tenerlo en Estados Unidos, dentro de todo eso, ¿no? Había realmente muy pocos clientes, o sea, que te lo pedían, ¿no? La mayor parte les daba igual dónde estaría, dejaría de estar, por qué y demás, ¿no? Con que Estamos funcione ya, ¿no? con que funcione y eso de rápido, ¿qué más da? O sea, ¿es barato? Sí, pues ya está. No tiene más historias, ¿no? Pero sí que veías que si querías, digamos, dar ese valor añadido, tenías que tener hosting aquí en España. Bueno, eran momentos en los que Spanix, que era ese punto de intercambio, pues estaba más o menos creando, o sea que tampoco era prácticamente nada. Bueno, claro, para hacer todo esto necesitabas pues algo de dinero, ¿no? O sea, necesitabas ya dinero un poquito más cantidades, ¿no? Bueno, empezamos, sobre todo empecé un poco a discutir con Eneco, con mi antiguo socio, bueno, pues llegamos a un punto en el que él veía muy claro que iba por ahí. Yo tenía mis grandes dudas de que decía, es que no acabo de entenderlo desde un punto de vista de que ese cliente esté dispuesto a pagar 3 o 4 veces más el precio del hosting que en Estados Unidos. Bueno, pues ahí en cierta manera pues nos separamos, ¿no? Creamos la empresa que pensamos en un nombre muy tonto que se llamaba Austalia. Bueno, y él se quedó con la parte potente, con el nombre, con la imagen de Austalia y creamos una submarca que se llamaba Hostinet y hacíamos ambas cosas, ¿no? Austalia, sobre todo dedicado, digamos, a clientes españoles, ¿no? Es decir, que quisieran hosting en España y Hostinet, pues sobre todo para clientes, pues querían a precio o incluso clientes que les dábamos de hosting por publicidad, ¿no? O sea, era un punto en el que hace muchos años en los que te encontrabas que había mucha gente que estaba dispuesta a alojar sus páginas a cambio que tú, digamos, trabajaras, te llevaras con el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, en ese punto separamos las empresas, Neco se quedó con Austalia, yo con Hostinet. Muy mala idea, o sea, muy mala idea lo que tuve en ese momento, porque mi amigo Neco, pues al cabo de, pues yo qué sé, de 3, 4, 5 años, pues vendió la empresa, vendió Austalia, Adsense se la compró y bueno, unas cantidades pues realmente muy importantes y yo pues nada, pues seguía con lo que se llamaba, con la parte de Hostinet, etcétera. Y sobre todo llegamos a tener un punto determinado, yo creo que lo más granadito del Juárez español. O sea, aunque pues suenase un poco raro, porque claro, tenías clientes que sobre todo les dabas esa parte de hosting por publicidad. Nuestro negocio era, yo daba el hosting
llegaba a un acuerdo con una agencia de marketing, esa agencia de marketing le vendía toda la publicidad y sin más, y ese era, digamos, mi negocio. Claro, alojabas, pues yo qué sé, el mejor Juárez, por ejemplo, o Índice Donkey, o sea, cosas que hoy por hoy, pues mucha gente ni lo conoce. En ese momento eran páginas de muchísimo tráfico. También tenías a la creme de todo el porno español también, o sea, porque la administrabas. Problemas que te dabas cuenta, pues que aprendías mucho desde el punto de vista de administración de sistemas, muchísimo, porque tenías que intentar rentabilizar máquinas. Claro, cuanto más barato fuera el tema de máquinas, pues más podías, digamos, comercializar, ganar, etcétera. Pero realmente empezabas a encontrarte con una cantidad de ataques brutales, porque mucha gente intentaba al final todas estas páginas tirarlas. O sea, tirar la página de la inmobiliaria de turno del pueblo, pues no mola, pero tirar una página que igual tendría en ese momento 200 o 300.000 visitas diarias, pues eso molaba, ¿no? Entonces, en un punto, pues te encuentras que te supone un coste mayor la administración de sistemas de este perfil de gente, y por otro lado ves que el cliente pequeñito, digamos que tiene su hosting normal, pues que igual es más rentable y tienes menos problemas, ¿no? En un punto determinado también cambia la legislación en España y bueno, el tema del Juárez empieza a ser realmente perseguido, digamos, y bueno, y tienes notificaciones bastante claras por parte de la policía que esa actividad no se puede permitir en España. Y al final tenemos que quitar a todos estos clientes, ¿no? Al final dentro por un tema, digamos, legal. Y luego también porque al final te dabas cuenta que ir a precio tampoco era realmente el gran negocio, ¿no? Siempre va a haber alguien que te lo va a hacer más barato. O sea, siempre había, ¿no? Entonces decías, esto tampoco tiene sentido. Más pelea, más follón, tuneabas los servidores para que fueran relativamente rápidos, para que ese cliente tuviera más visitas y no se valoraba, ¿no? No se valoraba nada y en un punto pues dices, pues nada, nos dedicamos sobre todo al tema de hosting más convencional, a lo que hacía el motivo por el que me separé con mi socio, con Eneco, y volvimos a ese hosting pues más tradicional, ¿no? De intentar dar a clientes pues ese valor añadido y demás, ¿no? Fue una época curiosa porque al final pierdes, si te digo la verdad, el 70-80% de tu facturación directamente, se va a la porra y es común empezar casi desde cero, pero bueno, sabiendo que el camino era, digamos, correcto, ¿no? Dentro de lo que había que hacer, ¿no? Si empiezas a ver dentro de ese punto en el que, desde el punto de vista sobre todo de ciberseguridad, que la parte de muchos clientes no lo valoraban absolutamente, o sea, querían que funcionara y ya está, y les daba igual que le robaran la base de datos, lo que fuera, ¿no? Y era algo sorprendente, ¿no? Porque era precio puro y duro, ¿no? Sobre todo ese hosting de alto rendimiento, ¿no? En cambio, cuando empezabas ya a ir a otros perfiles de clientes, pues te dabas cuenta que no consumían prácticamente nada, pero el tema de seguridad sí que les empezaba a importar, ¿no? Como no querían que su base de datos pues se podría ver por cualquier sitio, o te encontrarás que alguien podía acceder pues sobre todo a esa base de datos, ¿no? Y empezamos a trabajar con algunos clientes pues realmente más interesantes, ¿no? En el que podrías decirles que no solo les importaba el tema de que la página fuera y funcionara, sino que evitaran problemas de que le robaran los datos, ¿no? Y empezamos pues un poquito a trabajar con otros perfiles de clientes, ¿no? De intentar, sobre todo con hospitales privados, con partidos políticos, por ejemplo. Unas cosas muy curiosas es que nos encontramos en un punto determinado que llevábamos el hosting de dos partidos políticos completamente opuestos, o sea, desde el punto de vista ideológico, y te dabas cuenta cómo realmente lo valoraban, ¿no? O sea, en el sentido de cómo querían hacer capas para intentar, en cierta manera, que ese WordPress, que era lo que pues había que trabajar, pues intentar que no tuvieran tantos ataques, crear diferentes perfiles de usuarios, cosas que incluso en ese momento el WordPress
tampoco estaba tan preparado desde el punto de vista de crear tantos perfiles de usuarios, ¿no? Y sí que era un momento en el que pues se trabajaba, ¿no? Problema, pues que todos los partidos, sobre todo el tema de los partidos políticos, todos vivían desde, en cierta manera, o viven, yo creo, todavía de esas subvenciones, ¿no? Intentaban, en cierta manera, crear esa subvención para que, en cierta manera, le podrías crear esa capa o ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, era complicado, ¿no? Era complicado realmente vender, ¿no? O sea, la parte de cómo argumentar a alguien que no conoce la importancia de que no le robarán esa base de datos de cómo vale, ¿no? De cuánto puede, digamos, valer, ¿no? Y sobre todo al final acabas vendiendo, es decir, cuánto te costaría desde el punto de vista de imagen que te robaran tu base de datos, ¿no? Y cuánto vale, ¿no? Y realmente el problema que nos encontramos sobre todo era ese cliente valorarlo, ¿no? De explicarlo que es una parte importante de su negocio o de sus entrañas, e incluso te encontrabas, ¿no? Es decir, ostras, que tú no puedes permitir que de repente algo tan protegido como una ideología política, de repente se descubra que tal partido político tiene no sé cuántos miles de afiliados y sus nombres, sus apellidos, todo, ¿no? Dentro, digamos, de eso, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con realmente problemas muy gordos desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista también de intentar cobrar por esos servicios, ¿no? O sea, de verlo, ¿no? No acababan de verlo, ¿no? Atacamos mucho también a muchos temas sobre todo de tema de sanidad privada, y nos encontramos con los mismos problemas. O sea, que sí que lo veían, importante, pero todo lo que tenía que ver con servidores olía a frikis. O sea, no olía a decir, es que es importante la seguridad por el tema reputacional, el tema de imagen, el tema de que de repente pueda estar, de que tengas un ransomware. O sea, era realmente complicado, ¿no? Parecía que eso funcionaba, era muy de yanquis, pero que no pasaba en España, ¿no? Hasta que, pues bueno, en un mundo determinado, pues nos encontramos con algún cliente, pues que intentabas venderles algo de esto y no pasaba nada hasta que de repente tuvieron un ransomware bastante potente, y cuando se encontraban que había pues algún hacker que no les decía que si el hosting vale 100 euros o 1.000 o 2.000 y le decía que si quieren volver a recuperar su base de datos, pues eran 150.000 euros, pues es cuando empezó a cambiar un poco el tema de buscar otros perfiles de clientes, pues que sí que lo empezaron a valorar, ¿no? Pero realmente era complicado, ¿no? Era una época realmente complicada y no era tan fácil, ¿no? Te digo que estamos hablando de época de año 2006, 2007, 2008, ¿eh? O sea, que hace 15 años de todo esto, ¿no? Problemas, veíamos que era una posible vía de negocio clara, pero de repente el día a día de clientes pequeñitos, de su WordPress, tal, te llevó a que al final una posible línea de negocio de Cybertech, de intentar vender un hosting de altas capacidades, de muchas capas, etcétera, pues digamos lo dejamos, ¿no? Y veíamos como una posibilidad clara, ¿no? de todo eso, ¿no? Es más, me acuerdo que en esa época venían gente que luego montó S21sec y me preguntaban a ver, ¿no? cómo lo veía, ¿no? El negocio, y les decía, pues lo veo, pero lo vais a tener jodido, ¿eh? Porque no hay tantos clientes que estén dispuestos a pagar, y luego fíjate cómo ha ido la empresa, ¿no? O sea, que ha ido espectacular, ¿no? Pero bueno, es una época en la vida que decides tirar por otro lado y bueno, y ya está, ¿no? Vas a ese cliente pues más de masa, más pequeñito, y bueno, todo pues sigue funcionando, más o menos va relativamente bien, hasta que llega pues hace más o menos un par de añitos, un poquito menos de 2 añitos, y bueno, y la parte de Hostinet pues la vendemos y deshacemos, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? También hay uno de los proyectos que desgraciadamente nos salió fatal, o sea, nos salió fatal porque tuvimos una regulación bastante potente, que fue una empresa que constituimos, que se llamaba Tu Pago Seguro, que sobre todo la idea era un procesador de pagos. Hoy por hoy se habla mucho de Wise, se habla mucho de Revolut, de todas estas grandes empresas de fintech, y a principios de los 2000 empezamos a desarrollar
pues tu pago seguro, ¿no? Que realmente era una fintech cuando nadie hablaba de fintech, ¿no? Pero veíamos que tenía mucho sentido, ¿no? Intentar dar una cantidad de medios de pago, la mayor cantidad de ellas que se pudiera intentar ayudar digamos, sobre todo empresas de software, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Cuando dábamos hosting por publicidad, sobre todo te comentaba, ¿no? Que teníamos como 2 grandes perfiles de clientes, todo el tema del Warez y teníamos mucho de clientes, sobre todo de temas de sexo, ¿no? O sea, que compraban, vendían publicidad, etcétera, ¿no? Y uno de ellos nos decía que su gran problema que tenía era que el coste ya lo tenía el coste fijo por creación de esos contenidos, de esas suscripciones a determinadas webcams, etcétera, pero que a veces se encontraban que pues, las tarjetas de crédito venían rechazadas, tenían muchos problemas desde el punto de vista de pues determinados países que no se admitía o determinados países, sobre todo latinoamericanos, que utilizaban otros medios de pago diferentes, ¿no? O sea, que a lo que sería la tarjeta de crédito. Entonces, la empresa que empezamos tu pago seguro iba por ahí, ¿no? Es decir, vamos a intentar dar la mayor cantidad posible de medios de pagos para que ese cliente en vez de facturar 100, facturé 200. ¿Por qué? Porque si consigo que haya más masa activa en Latinoamérica, sobre todo admitiendo más formas de pago, pues prácticamente no estoy negociando como si fuera un Visa, un Mastercard, un 0,1, un 0,50 o un 1%, tal, ¿no? Puedo negociar un porcentaje de respecto a las ventas que te voy a proporcionar por utilizar más medios de pago. Bien, esa era la idea del negocio. Ya ves, muy chorra. Conseguimos convencer a muchas empresas, digamos, de la parte de sexo, podemos decir, y muchas empresas del tema de software, por ejemplo, ¿no? O sea, al final tú tienes software, te da igual, lo tienes ya realizado y cuanto más vendas, pues mejor, ¿no? Ya está, ¿no? Y bueno, llegamos a muchos acuerdos en Latinoamérica para intentar que se procesara mejor, muchos medios de pago de que puedan pagar donde quisieran, ¿no? Pues yo que sé, en España das la forma de que pueda ingresarte en una cuenta corriente. Llegamos a acuerdos con 8 entidades bancarias para que fuera más fácil, para que habría menos fricción, ¿no? La palabra fricción, que hoy por hoy está tan de moda, yo hace pues, 15 años o 17 años lo utilizaba y hablaba con muchos clientes, es decir, hay que buscar que sea la menor fricción posible para el cliente, hacérselo lo más fácilmente posible para que, digamos, todo funcionara. Y bueno, pues todo funcionó relativamente bien hasta que tuvimos la mala suerte de facturar demasiado. O sea, y me acuerdo que, fíjate, estamos facturando alrededor de unos 4 millones de euros mensuales en España, ¿vale? De muchísimo software, más que la parte de sexo, te digo, funcionaba software. O sea, más que otra cosa, software y Latinoamérica. Y en un punto determinado pues, recibimos una notificación de nuestro querido Banco de España diciendo que la actividad que estábamos haciendo era una actividad de medios de pago y que, pues, que teníamos que ser un banco o un banco. Y claro, pues en ese momento tenías que conseguir pues unos cuantas decenas de millones de euros para poder ser un banco y nada, no hubo forma de hacerlo y tuvimos que digamos, cerrar la empresa, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Aprendías mucho de que España no era un buen sitio para emprender, o sea, en cosas un poco raras como estas y bueno, siempre lo acabas montando siempre he intentado montarlo con gente que sea más inteligente que yo y sobre todo desde el punto de vista técnico y había un socio, Quique, pues que fue el que llevaba toda la parte, digamos, sobre todo técnica y poco a poco pues fue yéndose acabamos la empresa, no tenía sentido y él, pues bueno, acabó trabajando en empresas pequeñitas como Wise, como Revolut, hoy por hoy y en puestos técnicos más o menos importantes, ¿no? Hoy por hoy está trabajando en Santander, pero bueno, realmente ha pasado por empresas de las potentes que podemos decir, ¿no? Y bueno, era curioso, ¿no? Cómo en España, de la experiencia de hosting, que no se hablaba nadie de temas de ciberseguridad o de problemas desde el punto de vista de datos, te dabas cuenta que empezabas a trabajar con procesadores, con americanos, sobre todo con Visa, con Mastercard y con otras empresas, y te dabas cuenta que para ellos lo básico era el tema de la seguridad.
¿no? O sea, por un lado te volvías un poco loco, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ostras, el cliente español no hay forma de venderle nada, o sea, de ciberseguridad porque no lo entiende, y de repente te das cuenta que desde el punto de vista de tu pago seguro había proveedores que o te pedían que a ver cómo lo hacías internamente para poder trabajar con ellos. O sea, no era una cuestión de precio. Es decir, si no lo haces bien, no voy a trabajar contigo directamente. O sea, y esa fue una época en la que veías, ¿no? Esas grandes diferencias dentro, digamos, de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si habría sido inglés, tu pago seguro habría sido un pedazo de impresión, sin duda, sin duda. ¿No os planteasteis sacar la empresa fuera de España para seguir operando o no era viable? A ver, nos lo planteamos, sobre todo desde el punto de vista de hacerlo desde Londres, pero el problema que es que de un día para otro tienes que dejar de hacer operaciones. Entonces, a esos clientes les dejas tirados, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Volver a hacerlo, promoverlo desde el punto de vista digamos, de Londres, primero implica buscar acuerdos en Londres que, bueno, se podían más o menos conseguir demostrando lo que ya has hecho, pero a los clientes que ya tenías era muy difícil que les vendieras. O sea, Ya era como captar de nuevo, ¿no? Era empezar de cero realmente. era Casi. empezar desde cero con la experiencia y decir, vale, y cuando iba, y realmente necesitarías una cantidad de cash importante y ibas a los clientes y les decías, ¿cuál ha sido tu error? Pues haber sido español, macho. O sea, haberlo intentado desde España, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, te encuentras que muchos problemas, ¿no? Pensamos incluso decir, bueno, nos salíamos con algún banco para que lo vieran, ¿no? Cómo funcionaba, tal, todo esto. Y nada, te das cuenta que eran muchas veces auténticos desastres. O sea, que es que, pues yo que sé, que les daba todo mucho miedo, todo el tema de procesamiento de pagos, ¿no? Cómo funcionaba. Incluso no tenían medidas de seguridad tan obvias y de tan sentido común que era alucinante, ¿no? O sea, al final, pues yo que sé, yo me acuerdo que miramos algunos de los grandes bancos patrios que se comían absolutamente todo y les decías, pero a ver, macho, ¿cómo te puedes comerte una tarjeta de crédito que te venga de, pues yo que sé, que esté emitida en Azerbaiyán y la IP sea de Francia, por ejemplo? No te la comas. O sea, la probabilidad, digamos, de impagos que vas a tener era brutal, ¿no? O sea, y hacer un pequeño desarrollo chorra de scoring desde el punto de vista de IP de tarjeta de crédito era sencillo, pero te encontrabas que no lo tenían, ¿no? Y te decías, Dios mío, lo que tiene que haber por detrás. O sea, que le decías estas cosas tan sencillas y te miraban como diciendo, ¿qué coño me estás diciendo? ¿No? Dentro de todo, ¿no? Pero bueno, sí que lo veía, ¿no? O sea, era curioso, ¿no? Como en esa época, ese año 2007-2008, pues veías, ¿no? Que había oportunidades de negocio claras y que los bancos estaban en pañales, ¿no? Que cualquiera que mirara lo que tenían por dentro, tenían muy poquito para hecho. Hoy por hoy ha cambiado, ¿eh? O sea, realmente hoy por hoy tienen unos sistemas muy buenos preparados, brutales, y han metido muchísima más mano de lo que antes había, ¿no? Te puedes encontrarte que en medios de pago de grandes bancos, pues igual el equipo en total eran 8 o 9 personas. O sea, y ya está. Y muchas veces gente que había acabado ahí como en plan por joderle, ¿no? Es decir, no vales, te quiero fastidiar y acabas en medios de pago, ¿no? Pero bueno, fue una época divertida, pero sin más. Muy bien, José. O sea, yo creo que nos has hecho una descripción súper exhaustiva y ha quedado todo bastante claro, un poco tu trayectoria profesional. Yo haría cuatro apuntes, quizás, yendo de atrás o sea, del final hacia el principio. En primer lugar, que aunque te quería comentar sobre eso, ¿no? Que quería preguntar tu opinión sobre el emprendimiento tecnológico en España, yo creo que el tema de la seguridad jurídica quizás es un poco un hándicap, ¿no? Porque no somos precisamente un modelo en ese aspecto. Luego, el tema de la madurez de los clientes en cuanto a ciberseguridad, pues es verdad que es creciente, ¿no? Sobre todo en el sector IT. En el tema industrial todavía está un poco más en pañales, pero en IT ya la gente tiene cierta concienciación. Y es verdad que lo que has dicho también, ¿no? La presión regulatoria también ayuda porque
pues sector sanitario, con la RGPD, sector bancario, con diversas regulaciones que han ido saliendo también les empujan. Luego a nivel de negocio también, yo creo que es muy importante y eso también denota un poco inteligencia, ¿no? El hecho de saber pivotar a tiempo y ver que realmente estás yendo por un camino que quizás no es el óptimo y cambiar a tiempo para intentar maximizar el retorno. Y luego lo primero, lo que habías dicho de la carrera. Joder, es que yo al final, cómo lo enfoco o cómo lo oriento, cómo lo veo yo, al final la carrera o los estudios son un medio para alcanzar un fin, ¿no? Si realmente lo que tratas cuando estudias, entiendo yo, es darte oportunidades luego a nivel laboral, ¿no? Si realmente ya la Tal estabas cual. consiguiendo, ya estabas trabajando, ya estabas con tus propios proyectos, tú estás aprendiendo ahí mucho más que en cualquier carrera, que en cualquier máster, que en cualquier otro sitio. Con lo cual, el hecho de haber tardado como si tardas 15 años o como si no terminas nunca, que mucha gente no termina. Con lo cual, ahí en ese sentido, vamos, que nada que reprochar y que la gente que está en la misma situación que no se agobie porque, vamos, pienso yo que no, que van bien, vamos, por el camino que Claro, van. al final es algo que no hay que dar, que a veces parece que tenemos mucha presión, ¿no? Al final, al decir hay que tener la carrera, hay que hacerla en 4 años porque si no vas a ser lo peor del mundo, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene pros, ¿no? Y lo único que hay que saber potenciarlos, ¿no? Al final y ver Sí, por lo que veo, ¿no? O sea, yo eh, y ver un poquito más a veces en global, ¿no? O sea, en el sentido de decir que yo creo que España muchas veces vamos en retraso en muchos sitios. Las cosas igual vamos adelantado, pero yo creo que en el 90 y muchos por ciento vamos con retraso. Y en un punto determinado te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de ciberseguridad, lo que hablábamos, ¿no? Que, que ves en otros países que realmente es básico y es realmente importante y en España no lo es. No lo es tanto, o sea, y muchos empieza a ser por tema regulatorio, no porque el gerente lo crea claramente que es importante, ¿no? Pero eso con el tiempo irá cambiando. Entonces, a veces pensar pensar en tendencias creo que es, digamos, positivo, ¿no? El tema, hay que estar en esa órbita, ¿no? Yo creo que buscar esas tendencias a largo plazo pueden ser buenas y sobre todo desde el punto de vista también formativo, que a veces todo el mundo quiere hacer lo mismo y creo que a veces, creo que el mundo no va hacia ahí, ¿no? Creo que el mundo va hacia un punto en el que tienes que, en lo que hagas, ser el mejor, o sea, pero en lo que sea, ¿no? En lo que sea y dentro de opciones que puedan estar, ¿no? O sea, yo te digo que igual una de las empresas que más he seguido, más conocido y demás es Visa y Mastercard, o sea, y las sigo, pero desde la época de Tu Pago Seguro, o sea, de mirar los balances, ver cómo lo hacían y demás, y darte cuenta que he encontrado gente que tengo la suerte de conocer en la vida que era realmente muy buena en una cosa en concreta y que decías, ¿y de esto hay trabajo? Pues sí, macho, o sea, hay trabajo y muy bien pagado si eres el mejor que sabe hacer una cosa en concreta. O sea, porque es que no hay tanto como puede parecer. O sea, realmente que ya. tú empiezas a hacer un poquito, a buscar cosas y realmente no, yo qué sé, pues yo qué sé, ChatGPT, ¿no? Que todo el mundo está como loco con ChatGPT, inteligencia artificial, etcétera. Tú vas mirando desde el punto de vista de desarrolladores que estén haciendo cosas internas, hay mucho, pero no hay tanto. O sea, en el fondo no hay tanta gente que empieces a mirar a ver qué está haciendo, dejando de hacer desde el punto de vista de tripas, ¿no? O sea, Ujú. no lo hay, ¿no? Entonces, yo sobre todo lo que intentaría esa es la recomendación, ¿no? Que intenta ser lo mejor que sea, pero ya no va a ser como igual antiguamente nos decían, tienes que ser el mejor economista, ¿no? Ya. O no, tienes que ser No, no, está mejor claro. economista en esto y de esto. Ya está. O Sí, tener un sea, perfil diferencial, al fin y al cabo. Yo creo que sí. los tiempos han cambiado. De hecho, lo comentaba en el blog y en algún otro podcast que en las estadísticas de INCIBE de profesionales de ciberseguridad, creo que en torno al 60 y pico por ciento de los profesionales actuales no tienen formación reglada realmente. O sea, que eso ya dice bastante. Y tú lo has dicho ahora también, ¿no? Todo este tema de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etcétera. Obviamente, no te plantees estudiar una carrera al respecto, porque no existe, entre otras cosas. Así que sí, Ya, sí, tienes toda la razón. que te hagas una idea, el mejor programador que he conocido en mi vida, o sea, sin duda. O sea, y el mejor, o sea, sin duda es un chico que se llama Sátiro y su formación es ser albañil. O sea, Ya. es albañil. O Ujú. sea, en un punto determinado, pues eh, le gustaba mucho la informática, realmente tiene una forma de pensar
muy, muy estructurada y sobre todo tiene una cosa muy importante y es que es la mejor persona que he conocido de reutilización de código, ¿no? O sea, de saber leer muy bien el código y saber reutilizarlo, ¿no? Al final, mucha gente igual crea código desde cero y a veces lo más óptimo no es la creación, sino es reutilización de código y que ese código te pueda valer para hacerlo, ¿no? Entonces, este era su pro, ¿no? Pero su pro, que alguien igual no ha sido el mejor programador de su vida, pero reutilizar el código que no veas, ¿no? Entonces, claro, una persona que empezara desde cero, pues tardaba 3 semanas en hacer un desarrollo y él, pues tardaba 3 semanas en hacer lo mismo, pero, o sea, realmente no lo dedicaba. Que te contabas que de repente trabajaba 3 días y se pasaba 2 semanas y media tocándose los huevos porque dice, joder, como haga más, el próximo día me van a Me exige decir, más, claro. claro, ¿no? Pero a veces hay que darle esa vuelta, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y no tiene por qué estar relacionado. La formación, la autoformación es muy importante y también necesitas que en cierta manera realizar a veces alguna formación que te valga como rampa de lanzamiento, ¿no? O sea, que te abra cosas. Y yo creo que eso falta, ¿no? Y bueno, por no hablar a veces un poco de la formación que podemos ver a veces en Internet que es a veces ridícula, ¿no? O sea, en el sentido que se ha convertido muchas veces más en un negocio que una formación de verdad, ¿no? Entonces hay que intentar buscar, ¿no? Gente que realmente esa formación le valga porque tiene esa experiencia, digamos, laboral, haya tenido esa experiencia y se focalice en lo que hay que focalizarse. Ujú. Muy bien. Oye, José, en tu experiencia y también tu entorno, ¿no? La gente que conoces y demás, con respecto a la figura del emprendedor y el emprendimiento, ¿tú qué consideras? ¿Que el emprendedor nace o se hace? Porque ahora también hay mucho formación para el emprendimiento, cursos, talleres, aceleradoras y todo este tipo de cosas, pero ¿tú qué opinas de este tema? Yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que nace, hay gente que se hace. El tema familiar influye, como antes he dicho. Las necesidades de emprender a partir de una edad también es clara. Yo creo que también yo he sido una persona rara, ¿no? Porque al final con 23, 24 años que decidas montar una empresa es raro. Lo normal es que la gente decida emprender a partir de los 40, finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Creo que, sinceramente, si me dices qué es más, creo que se nace, más que se hace. O sea, porque al final hay mucha gente que acaba siendo emprendedor porque le da el run run y no puedes al final quitártelo del medio. Ujú. Y tú realmente ahora, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿volverías a tirar por la rama del emprendimiento? No te arrepientes, ¿no? En absoluto, entiendo. Yo no me arrepiento, lo que igual me arrepiento de haberlo hecho en España. O sea, yo le daría una vuelta y creo que no lo haría en España. O sea, yo mañana mi hija me dice quiero emprender, le diría que no es España el país. O sea, creo que hay otros países, no hay que irse a castoculo dentro de la Unión Europea, en el que emprender va a ser relativamente más fácil que digamos en España. Que sí que tenemos el problema idiomático, que el nivel de inglés que hemos tenido sobre españoles ha sido ridículo hablado. Escrito no ha sido tan malo comparado con otros países, ¿no? Pero el hablado ha sido ridículo. Entonces, yo le daría esa vuelta, ¿no? O sea, yo creo que emprender en otros países tiene mucha más recompensa que en España, ¿no? Ujú. Realmente. O sea, entonces, yo qué sé, España es un sitio muy... O sea, suena un poco raro lo que voy a decir, ¿no? Pero no quiero que se me entienda mal. España es un sitio de los mejores sitios que conozco para conseguir buenos profesionales, porque se paga poco respecto a lo que se paga en otros países. Pero para conseguir dinero para emprender, tiene un pro ser de otra nacionalidad. O sea, tú eres español y no te miran tan bien que si fueras alemán, aunque estés petado de españoles realmente trabajando, ¿no? Ujú. Entonces, yo eso es el planteamiento que me haría, emprender en otro país y España no, hoy por hoy no lo es. Es que eh, no tiene relación de ese beneficio-esfuerzo que lo vas a tener en otros países. Ya. Yo ese estereotipo que comentas sí que también lo he visto a nivel profesional y joder, da mucha rabia, porque luego en la práctica ves que realmente no es así, no tenemos nada que envidiarle a un alemán o a un holandés o a alguien o un nórdico, pero bueno, es Ya, lo que hay por el momento. para que te hagas una idea, antes te decía de un antiguo
pues amigo, socio de tu Pago Seguro, que hoy por hoy está trabajando en el Banco Santander, pero me decía que bueno, que se ponía las botas contratando ingenieros en España, o sea, desde Inglaterra. O sea, y contrataban como, o sea, dice, es que el precio era ridículo comparado con lo que se pagaba digamos, en Inglaterra. Sí, al final tenías que tener un cierto control, pero al final es que tenías gente realmente buena. O sea, que con sueldos, pues igual menos la mitad que digamos, que en Inglaterra, por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que cada vez va a haber más empresas que lo están viendo, ¿no? Y Y ahí, que... Perdona, sí. no, ahí, José, ¿no ves el riesgo que ahora con el tema este del teletrabajo que se ha extendido tanto y se ha normalizado, que comiencen a mirar otros países todavía más baratos, tipo pues Polonia, Rumanía, etcétera? Porque es que a lo mejor ahí le cuesta la mitad. Ya, pero el tema hay una parte que yo creo que es importante y es una cuestión de precio, pero Y también de y de capacitación, calidad. ¿no? Y de Claro. calidad y capacitación. Lo que antes te decía, ¿no? De este programador, que lo que él te hacía en 3 días, otro tardaba 20 días, ¿vale? ¿Qué productividad tiene eso? O sea, en relación, es brutal, ¿vale? Entonces, se puede pagar perfectamente, a esta persona se le puede pagar 5 o 6 veces más que a otro programador. ¿Por qué? Porque te da más productividad que el otro. Bien, si encima resulta que como pasaba, ¿no? Que este programador era más barato que el inglés, ya Claro. está game over, ¿no? Entonces, creo que hay dos variables que hay que tener en cuenta. Uno, el tema de capacitación, que realmente seas bueno, ¿vale? Que lo que hagas te guste y sientas que te guste realmente, que el tiempo pase y no te des cuenta que han pasado 10 horas trabajando, 12 horas trabajando y te da pena irte, como me ha pasado muchas veces en el trabajo, y hay gente pues que digamos que le pasa. Y luego, si eres de esos, pedir dinero. O sea, a mí una de las cosas que más, entre comillas, me sorprende es gente que piense que tengo que coger y buscar empresa española. Coño, macho, o sea, tienes LinkedIn para atacar a empresas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, a saco, hazlo. Lo primero que tienes que hacer es eso. Y lo segundo o tercero, vete a esa empresa española. O sea, con el tema del teletrabajo, también es cierto lo que dices, ¿no? Que siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato, cierto, pero también hay mucha gente que lo hace más caro, ¿no? Entonces, no vayas a la empresa hindú para buscar, digamos, trabajo porque no tendría sentido. Con todo, también te diría que a veces parece que tenemos un poco la animadversión, ¿no? Es decir, es que es que ¿cómo vamos a poder competir, ¿no? Somos mejores y dos, que luego los sueldos en otros países tampoco son que sean tan baratos como puede parecer, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hay una empresa que se llama Nagarro, que cotiza en la bolsa, digamos, alemana, y sobre todo tiene una cantidad de desarrolladores muy potentes en la India, ¿no? El gerente es hindú, etcétera. Tú miras sus números y haces un cálculo de cuánto es el coste por friki, digamos, para entendernos, y estamos hablando de 30.000 euros. O sea, que es decir, que ¿cuántos españoles están trabajando en IT, en ciberseguridad, que no ganan 30.000 euros? Eso es lo que están pagando a un hindú de media. Yeah. O sea, un agarro. Entonces, al final, oye, que igual hay que darle otra vueltita, ¿no? O sea, ¿no? De que hay mucha gente que tiene sueldos, ganando salarios realmente bajos. Y en la India, a la gente, digamos, buena hay que pagarla también, como en otros países, como puede ser, por ejemplo, en Brasil. O sea, que tampoco es que la gente gane. O sea, que igual te digo que desde el punto de vista de sueldos, yo creo que España está en la parte, te diría, baja o muy baja. O sea, Ujú. dentro de muchos desarrollos, sinceramente. Ya. Oye, José, ¿y tú cómo lo ves el mercado? ¿Sigues olisqueando oportunidades? ¿Ya lo has dejado? ¿Ya estás un poco más tranquilo? A ver, una de las cosas que son un poco raro, ¿no? Pero al final vendes la empresa y la idea que te queda es decir, joder, a ver si la vendo y la cago, ¿no? O sea, porque dentro de mi vida profesional he visto a mucha gente que ha vendido su empresa, ha sacado
dinero como para vivir tranquilo toda su vida, hacer lo que le pueda gustar, etcétera, y de repente luego te das cuenta que la ha cagado, ¿no? O sea, que ha perdido pues mucho dinero, ¿no? Entonces, era algo bueno, que sobre todo, pues al final he intentado mirar, ¿no? Es decir, voy a intentar formarme para intentar no cagarla, ¿no? Sobre todo con un dinero que al final me permite tener esa libertad financiera. O sea, yo al final vendo la empresa porque con la venta me permite, yo y mi socio, pues tener esa libertad financiera para no depender de estar al pie del cañón y trabajar en lo que te guste o desarrollar lo que te guste o lo que sea, ¿no? Entonces, sobre todo, primero tienes un periodo de tiempo de que tienes que mantener mientras se produce la transición y aprovechas para aprender mucho de finanzas, mucho más de economía, que tenía ese conocimiento, pero dices, joder, se ha cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Y la verdad es lo que he hecho, ¿no? Sí tengo la espina muchas veces de seguir emprendiendo y haciendo cosas y tal, pero con otra tranquilidad, ¿no? Con otra tranquilidad que tampoco me veo hoy por hoy un proyecto que me lleve a estar 16 horas trabajando, ¿no? Y eso es lo que, digamos, me ha podido cambiar, ¿no? Dentro de todo. Entiendo. Pero no descarto, Y ¿eh? No descarto. ya, volver por tus fueros. ¿Y ves alguna oportunidad, aunque no estés ahora monitorizándolo muy de cerca, ¿no? Pero obviamente siempre, esa parte del cerebro siempre está ahí atenta. En el mundo de la ciberseguridad, aunque no es algo que toques muy de cerca, pero ¿ves alguna oportunidad ahora que pueda estar surgiendo, que vaya a surgir, que puede ser una tendencia estas de largo plazo a la que merezca la pena subirse, como comentabas antes? A ver, yo lo que veo es, desde el punto de vista de ciberseguridad, que hay una relación digamos, de que mucha gente no lo acaba entendiendo, y sobre todo los grandes gerentes no lo entienden. Entonces, para ellos el tema de ciberseguridad es definición de marrón, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien está dispuesto, imagínate, en el tema de contabilidad, de ir a una gran auditora en vez de a una auditora más pequeña que le va a hacer las cosas más baratas, ¿no? Porque si hay un marrón, el que se lo come es la auditora, y nadie va a echar por contratar a un Accenture a un gerente de contratar a un Accenture. En ciberseguridad pasa algo parecido, es decir, que las grandes son las ganadoras, ¿vale? Desde el punto de vista de que las empresas tochas van a contratarle. O sea, pero no tanto porque sean buenos o malos, sino porque si hay un marrón, al gerente no le van a echar, al CEO no le van a echar porque dice, contrata a los mejores. Pues ya está, nadie te va a echar, ¿no? Pero sí que veo una oportunidad desde el punto de vista de esa pequeña que al final puede ser muy comparable por las grandes, ¿vale? Entonces, si me dices desde el punto de vista de emprendimiento, sí que veo ir creando dentro de líneas en concreto, porque el tema de ciberseguridad se va aplicando a más sitios, ¿no? Es decir, si tú eres un especialista en temas de medios de pagos, por ejemplo, que habrías sido, posiblemente habría sido comprado por Visa Mastercard hace tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que veo esa opción. No tanto la opción de dices, voy a crear ahora una empresa y voy a ser un big player que voy a comprar, no acabo de verlo, pero sí que puedas decir, tengo una idea en un nicho en concreto que nadie está atacando, porque sea realmente pequeño, por ejemplo, pero puedo ir creando una empresa de 2, 5, 10, 20 personas, 50, y que con el tiempo pues venga alguno grande y lo compre. Siempre pensaría en entorno global, nunca pensaría en España, ¿vale? O sea, eso es no decir que sea ese nicho en concreto que le merezca, digamos, la pena a un gran player entrar, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Hay más cosas de lo que puede parecer que entres, ¿no? O sea, yo qué sé, en nichos, subnichos, ¿no? Tú puedes, yo qué sé, hace poco hablaba con un amigo que empezó haciendo el típico plugin chorra de WordPress para tiendas de comercio electrónico y poco a poco ese software ha ido mejorando desde el punto de vista de integrarlo y vender otros perfiles de clientes y demás, ¿no? Y hoy por hoy es una empresa que está a punto de, digamos, de venderse, ¿no? Porque el tema de controlar los medios de pagos es importante ahí, ¿no? ¿Problema que está teniendo? Pues que le están haciendo una auditoría de seguridad y no tiene muy claro que la vaya a pasar.
O sea, que entonces, por ejemplo, el tema de auditorías también yo le daría una vuelta, ¿no? O sea, al final no hay tanto, todavía no hay, imagínate, ¿no? O sea, cuando hay una empresa que alguien va a comprar otra empresa, hoy por hoy se miran los números, pero no se audita tanto la seguridad. Igual yo creo que no va a tardar tanto en el que haya una subcontratación, ¿no? Es decir, que en ese M&A pues haya alguien que pueda vender ese servicio, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, estoy dando ideas, ¿no? Sí, Dentro sí, que hay de... muchas, ¿no? Por lo que veo. Sí, hay más de lo que la gente cree, ¿no? O sea, que parece que todo está inventado y ni mucho menos. O sea, que la gente se quede siempre intentar pensar un poquito más allá, ¿no? Más allá. Ujú. Vale, y José, ¿tú qué cualidades y, bueno, conocimientos ya hemos visto que realmente sobre la marcha los puedes ir adquiriendo, ¿no? Pero ¿qué cualidades crees que debe tener un emprendedor en este ámbito tecnológico o en cualquier otro en general? Porque al final yo creo que son bastante transferibles esas características. Sí, sobre todo que el no es una opción, ¿no? Es decir, que pelear. O sea, yo cuando, o sea, en cierta manera, con lo que antes te comentaba, el tema de tu pago seguro, dejamos de pelear en cierta manera, ¿no? Teníamos otras opciones, fuimos otra opción, pero dejamos de pelear. Entonces, eso es lo que intentaría, sobre todo, que tengas a ganar de pelea, ¿no? Hay unas frases que muchas veces digo, ¿no? Que cuando hay gente que me dice una idea de un proyecto terminado, dice, mira, vamos a jugar a la pelota, ¿bien? Que la pelota empiece a botar. Y luego, dentro de X tiempo, veremos si jugamos a fútbol, a básquet, a tenis o lo que sea, ¿no? Todo es una pelota, pero el juego es diferente, ¿no? Entonces, hay que empezar y pensar que el no es la opción. O sea, y sobre todo, también que la gente no intenta hacer cosas súper raras a veces, ¿no? Que a veces la gente piensa cosas raras que no lo entienden, ¿no? A veces las cosas están más sencillas de lo que puede parecer, ¿no? Y están a vista de pájaro, Ujú. sinceramente. Y ya por último, para cerrar esta parte, ¿qué consejo darías a un oyente que quiera a lo mejor orientar o reorientar su carrera hacia el emprendimiento tecnológico? Primero creo que hay que formarse. O sea, el tema, o sea, sobre todo lo que veo del tema de formación como hay, o sea, como una variable. Primero, ¿por qué merece la pena pagar por un curso? Porque en el curso lo que te van a ayudar, te van a ahorrar tiempo, ¿vale? Esa variable tiempo. Todo, creo sinceramente, todo está en Internet. O sea, cada vez más, en tema tecnológico, te diría que está todo. O sea, no hay cosas que puedas tener. ¿Qué es lo que te va a ayudar con el tema de formación? Que en vez de pasarte 300 o 400 horas investigando cosas, sinceramente, igual una buena formación te va a permitir que tardes 50 o tardes 100, todo desde ese punto de múltiplo. Y el tiempo es dinero, ¿vale? Eso es tenerlo más que claro. Entonces, miraría esa formación que te permitiera ahorrar tiempo y no Ujú. gastar tiempo, porque hay cursos que lo que te hacen es que te hacen gastar tiempo, ¿vale? Entonces te habría sido mejor ahorrarte dinero y buscar otra cosa. Eso es lo que, digamos, analizaría y miraría claramente, ¿no? Y luego que empezar a que ruede la pelota, ¿no? O sea, que hay que echarle un poquito de jeta a veces a las cosas, ¿no? O sea, y es que por hoy con menos jeta de lo que había. O sea, tienes LinkedIn como una herramienta espectacular para preguntar, para atacar, para ver qué es lo que hace falta. O sea, dentro, digamos, de todo, ¿no? Y no sé, imagínate, yo lo que haría, intentaría, desde el punto de vista, si quieres dedicarte al mundo de ciberseguridad, cogería las mayores empresas que pueda haber en España y directamente intentaría buscar a alguien de esa empresa y que te dirían qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta, dónde ven las oportunidades y dirigirme a esa formación específica a veces, ¿no? Dentro de lo que haya. O sea, no sé si me explico. O sea, Sí, 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 sí. que primero digas a dónde quiero ir y después digas qué es lo que quiero hacer. Hacer una especie de encuesta de mercado a veces nadie lo hace, ¿no? Nadie te viene y te dice cómo poder conseguir hacer cosas, ¿no? Yo me acuerdo que el trabajo que conseguí, o sea, cuando estuve trabajando, digamos, mientras estaba estudiando, hice un error que, bueno, me puede salir caro, pero salió bien, ¿no? Me acuerdo que fui con mis santos huevos, con 19 añitos, a hablar con el gerente y le dije que estaba ahí, digo, oye, tengo una idea de cómo hacerte ganar dinero. O sea, sin más, ¿no? Y se me quedó diciendo, ¿cómo? ¿Que me estás diciendo cómo hacerte ganar dinero? Sí,
Y le dije la idea y en esa idea realmente requería que alguien trabajara, ¿no? Y me dice, ¿y se te ocurre quién puede ser el que trabaje? Y dije, pues yo, ¿no? Yo lo haría. Y el gerente me decía, veo otra persona más interesante que lo haría que tú, ¿no? Y me quedé todo planchado, ¿no? Dice, no, que sí, que eres para ti el trabajo, ¿no? Esa idea, intentar perder esa vergüenza, que a veces parece que tenemos vergüenza, ¿no? Búscalo, intenta buscar y a ver qué te dicen, ¿no? Y después que te digan y qué te recomiendan, ¿no? Que a veces falta esa recomendación, que no cuesta nada. A veces lo que antes hablaba de reutilización de código, no sé si te acuerdas, ¿no? Que a veces la gente empieza desde cero y luego no piensa en reutilizar el código, ¿vale? La reutilización de código desde el punto de vista de formación es preguntar, buscar y demás, a ver qué te dicen, ¿no? Si tú hablas con 10 empresas o intentas hablar con 10 empresas de ciberseguridad, que a veces no es la empresa, que puede ser un currela normal y corriente que te diga cómo lo ve, deja de ver o dónde él se formaría en ese momento, pues igual te va a ahorrar una cantidad de horas malgastadas que ni sé. O que de repente tú tengas una formación y que te digan, oye, ¿qué te parece esta formación? ¿No? El mundo es de los que se hacen los tontos muchas veces. O sea, pero bueno, sin más. Sí, sí, muy buenos consejos. ¿Y crees que es determinante el hecho de tener un cierto capital inicial o en general no tiene por qué serlo? Determinante no lo es, pero ayuda mucho, o sea, muy mucho. Hay un punto en que necesitas capital, o sea, no es prácticamente imposible, o sea, depende de lo que quieras, llegar a montar una empresa de 5 o 10 personas igual no es tan determinante, pero si quieres lanzarte a ser una empresa de 100, 200 o 300 personas, es imposible hacerlo sin capital. O sea, empezar desde cero es muy difícil. El capital lo que te va a ayudar es a que seas a hacerlo más rápido, ¿no? Realmente, o sea, dentro de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un ecosistema más o menos interesante para buscar ese capital. Y al final, siempre hay que pensar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿El 5 o 10% de un montón o el 100% de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que al final preguntaría, ¿no? Desde el punto de vista de emprendimiento. Hace falta ayuda y a partir de una cantidad, pero siempre que puedas y veas que vas avanzando a un ritmo rápido, nunca pidas capital. O sea, nunca pidas porque muchas veces empresas de capital riesgo, etcétera, lo que al final muchas veces se dice, ¿no? Que son como los gatos, que están muy bien, pero te lo llenan todo de pelos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Intenta siempre que puedas, a saco tú solo. Muy bien. Pues venga, hablando de capitales, cambiamos de tercio, que los dos somos aficionados también, bueno, tú eres además economista y a la bolsa. Tú obviamente me ganas ampliamente en estudios y experiencia, pero ¿cómo ves la coyuntura actual? ¿Crees que puede suponer también un freno a la inversión hoy en día, a nivel tecnológico, incluso aquí en España? A ver, realmente lo está siendo. O sea, lo está siendo porque hay muchos fondos de inversión que serían tecnológicos puros y duros, empresas de capital riesgo, etcétera, que hoy por hoy están esperando. ¿Están esperando por qué? Porque no sabemos si los tipos de interés van a estar a largo plazo más altos, ¿no? Que lo que hemos tenido históricamente, que era prácticamente gratis, o no, ¿no? Y también qué es lo que influye, que no es lo mismo tener tipos de interés al cero, que es fácil conseguir capital, que alguien diga, ¿para qué te voy a dejar el dinero si sin hacer prácticamente nada consigo el 5% en Estados Unidos en dólares, ¿no? Entonces, eso es una competencia realmente elevada para las empresas de capital riesgo. Desde el punto de vista de bolsa pura y dura, al final ves, ¿no? y si miras a largo plazo, en periodos de tiempo muy, 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 muy amplios, te das cuenta que la bolsa siempre ha acabado subiendo en términos reales alrededor del 7% y en términos nominales eso es alrededor del 10%, ¿no? Entonces, sabes que a largo plazo va a acabar siempre subiendo. Entonces tampoco me preocuparía tanto, ¿no? Muchas veces se habla que los que más han ganado en bolsa se hablan de los muertos, ¿no? Es decir, de aquellas personas que compraron, se murieron y ahí quedan las acciones, ¿no? Con Y los que de niños, repente, ¿no? Con o la los libreta que le niños, abren los padres ahí. claro, ¿no? Entonces, siempre le daría, digamos, esa vuelta, ¿no? Dentro digamos, de todo de dónde entrarlo, ¿no? Entonces, ahí lo vería, ¿no? También, ¿qué es lo que una de las cosas que te recomendaría, ¿no? Hay un libro que, bueno, igual luego si quieres hablamos de libros, ¿no? Pero hay uno que para mí ha sido muy definitorio desde el punto de vista de inversión, que es La guía para invertir a largo plazo de Jeremy Siegel,
que lo que es un libro que lo que nos dice es cuál ha sido la rentabilidad histórica en periodos de tiempo amplios. Desde el año 1800 hasta el año 2010 o 2020 sigue haciendo ediciones cada 5 o 7 años, etcétera. Y te das cuenta, ¿no? que a largo plazo la bolsa ha sido el activo realmente más rentable. Hay otros papers, otros books que hablan también del inmobiliario como esa rentabilidad y ya está, ¿no? Al final es lo que tienes que pensar, ¿no? ¿Cuál es tu periodo de tiempo? Y si tu periodo de tiempo es corto plazo, pues te cambia, ¿no? Pero si no lo sabes, es decir, que pues no lo sé si vas a necesitar o no, es el largo plazo, la bolsa a la larga siempre acaba ganando y estaría, digamos, ahí dentro de lo que te recomendaría, ¿no? Es decir, inversión a largo plazo, bolsa, indexación a saco, o sea, en el sentido de no creer ser mejor que el resto y ya está, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Lo que antes te comentaba, ¿no? En este año y medio que más o menos tenía que estar en la empresa, pero daba igual que lo que haría, ¿no? Simplemente tenía mi puesto de ordenador y tú haz lo que sea y que más o menos todo vaya funcionando, ¿bien? He podido leer muchos libros y te das cuenta, ¿no? Incluso ahora no me acuerdo cómo se llama el paper, ¿no? Pero hay un paper muy interesante que hablaba de, en décadas, empezaba el año 1900, cuáles eran las empresas importantes y líderes, ¿no? Y de repente encontrabas que en el año 1900 lo más lo más chulo, lo más guay eran los ferrocarriles, ¿no? Y era lo que todo el mundo quería. Hoy por hoy no queda absolutamente, prácticamente nada, ¿no? Es decir, el que comprara ferrocarriles y dijera esto va a ser el futuro para los próximos 200 años o 100 años, prácticamente ha perdido todo. O sea, o ha perdido un porcentaje importante. Entonces, yo lo que recomiendo son indexación. ¿Por qué? Porque es el propio sistema el que va a ir poniendo y quitando las empresas que mejor lo hacen y peor lo hacen. O sea, la lógica no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, intentar buscar una lógica a veces es complicado, pero te das cuenta que te evita de cometer grandes errores, ¿no? Como haber invertido solo en ferrocarriles en 1900 porque era lo más in, ¿no? Dentro de todo. Sí, sí, no, está claro. Yo son las estrategias que sigo. Solamente tengo fondos y ETFs, no. Bueno, acciones individuales tengo BRK, pero realmente BRK no es como si fuese. Al final es un holding, no Es es un una acción. holding. Sí, sí, Es un holding que tienes Apple muchísimo y ya está. sí, totalmente. Y bueno, a ver, lo que has dicho es correcto, ¿no? Al final, a largo plazo, las rentabilidades son esas que indicas. Pero claro, al final también un escéptico te diría que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Y como bien has dicho también, no todo el mundo tiene el mismo horizonte de inversión. Está claro que el futuro no está escrito y no lo vamos a pintar hoy aquí, pero tú, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Tú crees que los retornos van a ser inferiores a la media histórica? Porque es verdad que también normalmente había unos ciclos que duraban un tiempo determinado y luego había algún tipo de evento, ¿no? Que provocaba a lo mejor alguna recesión o un retroceso importante, pero es que ahora son bastante frecuentes, que si la guerra de Ucrania, que si, bueno, que si el COVID. Entonces, A ver, siempre ha habido cosas en toda la vida del ser humano, ¿no? Y siempre parece que las cosas son fatales y va fatal y demás, ¿no? sí, Y a veces incluso es lo que nos quieren vender desde el punto de vista de los políticos para argumentar por qué no se crece lo que se crece, etcétera, tal, ¿no? Hay que pensar siempre de una perspectiva, digamos, más global, ¿no? Cuando vemos que parece la sensación de que no se crece, es mentira. A nivel global, la economía sigue creciendo alrededor del 3 y pico por ciento. Tú ves los datos globales y la economía te crece un 3. ¿Qué te das cuenta también? Que las empresas que se quedan al final van a conseguir llevar ese 3% de crecimiento de economía global más algo mejor, algo más, porque realmente tienes a gente que realmente suelen ser buenos, que lo va a hacer mejor que esa persona que decide que voy a montar ahora una empresa que no tiene sentido de lo que sea, ¿no? Entonces va a llevar ese crecimiento adicional y luego la pregunta tienes que hacerte también, es decir, ¿qué va a pasar con la inflación? Si vamos a tener una época de inflación como la que hemos tenido, que también ha habido históricamente épocas en las que hemos tenido incluso deflación, etcétera, o vamos a una época de inflaciones más elevadas. Yo creo que vamos a tener una época de inflaciones más elevadas. Creo que el tiene miedo pinta. el miedo en el cuerpo lo tienen los bancos centrales y que vuelvan los bancos centrales a decir, vuelvo a ponerme al 0%, se lo van a pensar muy mucho. Que puede que baje la inflación y nos encontremos otra vez en un 2, vale, pero los bancos centrales se pensarán muy mucho bajar a ese 1. Entonces, al final, si haces unos números más o menos sencillos, dices, inflación que vamos a tener más o menos a largo. Creo que vamos a estar más cerca de una media en próximos años de un 3 que de un 2. ¿Bien? ¿Crecimiento va a seguir habiendo crecimiento en el mundo? Sí. Va a haber crecimiento en el mundo
Y por mucho que nos hablen de si las economías verdes, de que si nos vamos a quemar, etcétera, el mundo sigue creciendo, va a seguir habiendo otro tipo de, digamos, productos y vamos a crecer, yo creo, a ese ritmo, ese 3,5%. Sumas 3 más 3, 6,5%. Y luego tienes que la productividad de determinadas empresas va a ser mayor que las que al final fracasan, ponle otro punto y medio o 2 puntos, pues te vas al 7,5-8%, que es más o menos el historial que hemos tenido. O sea, posiblemente, ¿qué es lo que cambie? Que igual Estados Unidos no sea tan potente como lo ha sido, pero bueno, también hay que ver que a veces cuando tú compras Estados Unidos estás comprando el mundo entero. O sea, al final, Apple sí es americana, pero es que venden todo el mundo. Coca-Cola, pues sí, pero es que vende todo el mundo. O sea, a veces hacer el tema de por países, sinceramente no lo acabo de ver tanto, ¿no? Creo que hay que pensar en ese mundo, digamos, global y ya está. Y creer que el mundo va a seguir creciendo. O sea, si no crees que el mundo va a seguir creciendo, pues no metas en bolsa, porque no te va a ir tan bien, o mete en oro que te va a ir más relacionado con inflación, ¿no? Y bueno, lo dicho, depende del horizonte, ¿no? Es que muchas veces cuando hay gente que te dice ¿cuál es tu horizonte de inversión? Y le preguntas, la respuesta que más se repite es el no sé, ¿no? Entonces, cuando no sabes, pues directamente es largo plazo. O sea, porque no has pensado que vas a necesitar algo para algo en concreto, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo es lo que veo. Creo que va a seguir subiendo y en un periodo de tiempo realmente amplio. O sea, si vas a necesitar el dinero en 2, 3, 4, 5 años, o sea, no inviertas en bolsa, eso está claro. Si no lo sabes o si lo vas a necesitar, pues la bolsa yo creo que es la opción. ¿Y qué opinas de la renta fija, ya sea gubernamental o corporativa? A ver, a mí la renta fija, en cierta manera, lo que veo es que tiene su interés, pero siempre que estemos hablando de tipos de interés reales positivos. Es decir, que tú tengas, o sea, que invertir para perder, pues, oye, pues no. O sea, si inviertes, que en el fondo la inversión es diferir consumo actual que podría estar haciendo, tiene que ser porque ganes, ¿no? Pero que tú tengas una inflación pues yo qué sé, del 3% y tengas, como hemos tenido épocas, con bonos al 1 o al 1,5%, es perder o perder. Es perder más o perder menos, pero es perder. Entonces, jugar a perder no me gusta jugar nunca. Entonces, es la vuelta, ¿no? Hoy por hoy, con una inflación que creo que va a estar sobre el 3 en los próximos 10 años, por ejemplo, y con bonos que te pueden estar dando el 4, te garantiza en cierta manera que no vas a perder, ¿vale? Pero tampoco vas a ganar. Entonces eso es lo que tienes que dar una vuelta. Porque alguno puede decir, ya, pero es que puedes tener bonos al 4% a 10 años y juegas con el 3, ganas un 1%. No, tienes que quitarle el tema de impuestos, ¿no? Que los impuestos hace que quites igual un 25% por tema de impuestos y estás igual, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy estaría en un punto de pensarlo desde el punto de vista de renta fija, ¿no? Creo que hoy es momento de que alguna cartera pueda tenerlo, pero bueno, o sea, todo depende o quizás para esa parte más de corto plazo, a lo mejor, ¿no? Sí, a corto que no plazo quieras arriesgar. siempre hay que tener algo a corto plazo, ¿no? O sea, siempre hay que tener entre 3 y 6 meses de tus gastos, hay que tenerlos a cortísimo plazo para evitar pues que tengas una avería, tengas que hacer algo, eso hay que tenerlo. O sea, tiene que tenerlo todo el mundo. O sea, el más pro bolsa tiene que tener mínimo esos 3-6 meses de gasto. Y eso lo que tienes que intentar es sacar una rentabilidad. Todo, y tienes muchas opciones, desde letras del tesoro, cuentas remuneradas, fondos de inversión monetarios. Entonces, todo el mundo tiene que tenerlo. O sea, el que diga que no tiene renta fija, creo que está cometiendo un error. Siempre hay que tener algo de renta fija, algo monetarios, algo. Bien, más o menos es lo que vamos a discutir, pero hay que tenerlo. No, esa persona que tiene 100% de renta variable no lo veo. No, nunca lo he visto. ¿No? Hay que tener algo para cosas más. Tú ves recomendaciones que ha podido hacer el señor Buffett, ¿no? Y que siempre lo dice, ¿no? Que en el momento en que él fallezca, la recomendación para sus herederos es 90% un ETF estándar por 500 extremadamente barato. Esa parte es importante porque a veces a las grandes entidades bancarias se les olvida ese punto de extremadamente barato, y 10% en renta fija. O sea, ya está. ¿No? ¿Renta fija para qué? Para tus gastos.
más o menos. Ujú. Él ha dicho el 10 por hacerlo fácil al final, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Vale. Y sobre el mercado inmobiliario, que también es otra de tus pasiones, tanto a nivel local como internacional, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué crees que podemos esperar? Yo creo que España hay que olvidarse directamente. O sea, hay que olvidarse, no merece la pena. El tema de rentabilidad riesgos no tiene nada que ver. O sea, hoy por hoy hay más riesgos que rentabilidad. Ese binomio al final siempre hay que ponerlo. Y para invertir, yo creo que se puede invertir en REITs y REITs, perdón, digo REITs, a ver, se dice REITs en inglés, pero como diga REITs la gente no lo entiende. REITs Ya. para socimis y yo creo que es una opción realmente interesante. Va a dar posiblemente más rentabilidad, te va a quitar dolores de cabeza brutales y olvídate del gobierno de turno que lo haga, que lo líe. Intenta tener unos REITs más o menos globales. Le daré una vuelta al tema de indexación, o sea, porque tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Indexación en REITs tiene pros de que te olvidas y tiene como negativo el tema fiscal, que dependiendo de los REITs que rentabilidad por dividendo te puedan dar, ahí te puede romper un poquito. Y es lo único lo que diría. A largo plazo, para una persona que quiera evitarse problemas y que no quiera apalancarse, ¿vale? Que eso también es otra opción. O sea, que hay gente que invierte de manera inmobiliaria de manera muy bestia porque el inmobiliario te permite apalancarte y sacar rentabilidades importantes. Si quieres apalancarte y tal, lo entiendo, pero si dices, no, tengo tanto dinero inmobiliario o REIT y no quiero apalancarme, REITs. Ujú. Entiendo que de tus palabras se desprende que tu opinión sobre la ley de vivienda es mala, ¿no? A ¿O ver, me equivoco? el problema no es que sea mala, es que creo que no es positivo para nadie. O sea, realmente. O sea, a largo plazo hay ejemplos en París, en Berlín, en Nueva York, de medidas similares y han sido negativas, realmente. Entonces, que se aplique una medida electoralista, porque es electoralista, no tiene nada que ver, y que no sea una ventaja para el resto, creo que no es positivo. Sí me ha parecido positivo que gracias a esta medida se están lanzando otras medidas como el tema de un posible alquiler público, inversiones, etcétera, que me parece interesante, pero al final lo que esta ley va a hacer es que los pisos se van a quedar, eso yo creo, eso está claro, los pisos no se mueven, pero el inversor se va. Y eso es lo que yo creo que no es positivo, ¿no? Al final las viviendas van a estar, pero a ver quién las mantiene, ¿no? Si tú vas a ver que tienes capada la posible rentabilidad, ¿qué opciones vas a tener para decir voy a pintarla, voy a invertir en algo? ¿No? O sea, prefiero no invertir. Y al final la gente va a vivir en viviendas que mucha gente no viviría. Ya está claro. Pues muy bien, Josian. Vamos entonces ahora a la parte más personal de la entrevista. Comenzamos con una serie de preguntas más rápidas o telegráficas y, bueno, te explayas lo que quieras, pero bueno, en principio, con que respondas sí, no, esto, lo otro, suficiente. Venga, Vale, ¿ave nocturna o madrugadora? siempre nocturna. ¿Qué has desayunado hoy? Pues un cortado. ¿Comida y bebida favorita? Pues una ensalada de patatas y café. Soy un cafeitómano, como se llamaría. O sea, hoy por hoy me lo controlo mucho, solo tomo 3 cafés al día. En mis buenas épocas, de 6 a 7 no bajaba. Madre mía. ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Artista favorito? Pues bueno, esta pregunta te lo diré respecto a lo que me dice Spotify. Al final soy un fanático de Spotify, trabajo mucho escuchando música y según Spotify, que lo he mirado, primero estaría Bob Dylan en el caso en lengua inglesa y luego estaría Sabina en lengua castellana. Ok. ¿Película o serie favorita? Yo creo que Wall Street, pero Wall Street por muchas de las frases que tiene. O sea, que me parece muy curiosa y que yo creo que recomendaría a todo el mundo verla y tiene muchas lecturas, muchas Ujú. lecturas. Vale. ¿Deportista favorito? Pues aquí voy a decir alguien que igual te sorprende, ¿no? Pero sería Fernando Sanemeterio, de baloncesto, ¿no? Que mucha gente igual no sabe ni quién es, ¿no? Pero siempre, yo soy muy fanático del básquet, siempre me ha gustado el básquet. Sanemeterio estuvo mucho tiempo en el Baskonia, siempre mucha liada entre ambos equipos. Y muchas declaraciones que le he visto me ha parecido una persona con sentido común.
bueno jugando en el baloncesto, que hay que saber jugar, cómo dar pelota, cuándo no tirar, y también desde el punto de vista de inversiones, ¿no? O sea, que yo creo que juntar ambas cosas no es tan fácil, ¿no? Y ha sido unas personas que, lo que antes te decía, ¿no? Que cuando antes pensaba decir, ¿cómo no cagarla, ¿no? Que recibes un dinero por venderlo que te puede permitir, si lo haces razonablemente, tener la vida más o menos tranquila, y te das cuenta que el 70-80% de los jugadores profesionales de fútbol o baloncesto acaban perdiendo todo su dinero. Te das cuenta que no hay tanta gente que lo ha mirado, ¿no? Y Fernando Sanemeterio es una persona que, por muchas referencias, por entrevistas que le han hecho, sería interesante para conocer su forma, ¿no? De cómo hay que ganar dinero, pero también saber cómo no hay que tirarlo. Sí, a mí me suena haberle escuchado también por ahí, parece que tiene la cabeza bien amueblada, tienes razón. Sí. ¿Famoso favorito? A ver, es que igual la gente no lo conoce. Es que, a ver, no lo conoce famoso en tanto. ciertos círculos, a lo mejor. Claro, para mí sería Daniel Kahneman, que es una de las personas que es un psicólogo, y que, digamos, sus libros, digamos, se pueden hablar de mucho, ¿no? Pues yo que sé, tiene Pensar rápido, pensar despacio, Ruido, por ejemplo, que lo ha sacado hace poco. Tiene una vida muy interesante desde el punto de vista de, es judío, de cómo ha vivido muchas épocas de su vida, ¿no? Me parece realmente interesante, ¿no? El tema de la psicología, yo creo que es algo que muchas veces no se aplica o nadie lo piensa, pero realmente es más importante de lo que parece para todo en la vida, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, buscar trabajo, qué hacer, dejar de hacer, y yo creo que en sus libros refleja mucho, te hace que pensar mucho y cómo puedas aplicarlo a algo en concreto, ¿no? Yo creo que pues han sido libros que depende, o sea, me encantan los libros cuando depende qué momento lo uses, te da una explicación o te da otra, ¿no? Entonces, y Pensar rápido, pensar despacio, yo creo que es claramente uno de sus libros, y me encantaría, o sea, si me dijeran ¿a quién te gustaría conocer y tomar un café? Sería Daniel Kahneman. Yo creo que los sesgos cognitivos, que es algo que sí que nos acompaña a todas partes, pero mucha gente no lo conoce ni lo ha trabajado. Incluso él creo que decía que, a pesar de conocerlos y estudiarlos, que le cuesta desapegarse de ellos, sí. Claro, pero el tema de sesgos es tan importante para todo que se olvida, ¿no? O sea, sí, sin duda. ¿Marca favorita? Pues yo me quedo con Visa o Mastercard. O sea, o Visa o Mastercard, ya está. Ok. ¿Y hobbies principales? A ver, tengo mi gran hobby es trastear con el ordenador. O sea, con programar incluso a veces, ¿no? O sea, que cuando cojo algo y me gusta, me puedo pasar horas y horas y horas y disfruto realmente trasteando. Segundo igual sería el básquet, que ahora igual es menos época de básquet, o sea, que lo que he tenido. Y luego jugar a juegos de estrategia. O sea, en plan Europa Universalis, el Hearts of Iron, todo esto, soy un fanático. O sea, cuando quiero dejar de pensar, este tipo de juegos. Vale, y ahora recomendaciones de libros, ya sea porque te han impactado mucho, han influido en tu vida, porque los quieras recomendar porque los ves didácticos. Yo te diría por no repetirme y por no hacer una lista exhaustiva, Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, Ruido, el último también me ha parecido muy interesante, y luego desde el punto de vista de Jeremy Siegel, ¿no? Para invertir a largo plazo, ¿no? Cómo focalizarte, ¿no? Que alguien te diga cuál es la rentabilidad que tiene. Cualquiera de estos tres libros están realmente bien. ¿Sobre emprendimiento recomendarías alguno o hay quizás? Es que yo tampoco te lo diría tan claro, ¿eh? O sea, es Vale, que pues no yo vamos a apartarlo. antes, es que yo pensaría más Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman que uno de emprendimiento. O sea, porque te va a enfocar mucho desde el punto de vista de cómo piensa la gente a la hora de verlo, ¿no? O sea, yo creo que posiblemente sería el libro de emprendimiento que te recomendaría, ¿no? O sea, Pensar rápido, pensar despacio, así, Un aunque sea, enfoque curioso. aunque sea de psicología. O sea, yo creo que todo emprendedor tendría que leerlo. Venga, estupendo, apuntados quedan. Pues ahora preguntas finales. Nomina un par de personas que conozcas para venir al podcast, que consideres que pueden ser interesante y el motivo para ello. A ver, te recomendaría
a Joshua Novik, que es una persona que ha emprendido antes que yo, incluso desde el punto de vista de tecnología. Hoy por hoy está en el tema de M&A. O sea, creó una empresa que se llama Antevenio, que fue de las primeras que salió a la bolsa en París. Y tiene algo interesante, y es que ha vivido muchos problemas desde el punto de vista de empresa, cómo cotizar en bolsa, y hoy por hoy está en el negocio de money, ¿no? Es decir, de ver esta compra y venta de empresas, ¿no? Cómo se produce, deja de producir, ¿no? Y yo creo que sería una persona que te podía recomendar, ¿no? Porque imagínate una persona que quiera emprender, que alguien que está en el día a día comprando y vendiendo empresas te diga esto es una mierda o merece la pena, eso vale, macho. Eso vale, te ahorraría una cantidad de problemas, tirar dinero, etcétera, ¿no? Y tiene una mente muy, muy clara. O sea, realmente es de las personas más claras que he conocido. Y luego también te recomendaría a Jaguar Veloa de Mio Group. Es una empresa que ha salido a cotizar hace poco y también cómo a veces las cosas las explica fáciles, ¿no? O sea, cómo pasa de un negocio. Yo le conocí sobre todo en el negocio de hosting, porque coincidíamos, cómo pasa otro negocio que no tiene nada que ver, como es el tema de publicidad, y cómo de repente crea una empresa de la nada comprando y teniendo muy claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, y pensar las cosas fáciles, ¿no? No sé si será fácil que vengan, pero bueno, yo te paso los contactos, encantado, y yo creo que no será una putada para ellos. Y son lo suficientemente claros para decirte, ¿voy o no vengo? O sea, no te van a andar con tonterías como hay otra gente que en el mundo has acabado conociendo y te marea. Estos no marean. Esto es lo importante muchas veces. Venga, genial. Pues suena prometedor. Y oye, José, ¿en dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre ti? Porque tú tienes mucha presencia en Internet, ¿verdad? Bueno, tengo ahora más de lo que tenía antes, pero bueno, siempre he tenido presencia, siempre he estado en Economía Directa, por ejemplo, que he llevado 10, 14 años en tema de podcast. Hoy por hoy, pues sobre todo tengo un canal que se llama República Económica, pero buscan José Paunero y va a aparecer ahí, que posiblemente cambie el nombre de República Económica porque y seas José Paunero a secas, porque al final hablo de mis fricadas, o sea, más que de otra cosa. Y sobre todo intento ayudar en pequeña economía a la gente, ¿no? Que veo que falla mucho esa cultura financiera en España. Y luego, pues también colaboro en Espurna los lunes habitualmente con Jordi Yatzer, que suele estar en Twitch. Y bueno, realmente le conozco de Economía Directa. Es como hablar con un amigo siempre que estoy, y realmente hablamos un poco de todo. O sea, realmente cualquiera de estas estaría bien. Muy bien. Pues ya para terminar, Josean, si quieres hacer alguna última reflexión o algo que quieras comentar a la audiencia, el micrófono es tuyo. Yo creo que nada más, ¿eh? Simplemente que le den una vuelta y que piensen que al final, que no busquen ese no, ¿no? Que el no es una posibilidad, ¿no? Que un no significa que por ese camino puedas ir, que hay muchos caminos que al final tengas que hacerlo, ¿no? Y que se queden con esa idea, ¿no? Que la pelota empiece a funcionar, que empiece a botar, y luego ya veremos qué pelota es, o igual inventamos un nuevo juego de pelota, pero que la pelota empiece a botar. Pues muy bien, José. Oye, muchísimas gracias por asistir. Es muy amable por tu parte y creo que ha quedado una conversación muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias a ti por invitarme, por supuesto, y espero que te vaya genial con todo el tema de los podcasts, con la formación que estás haciendo y por supuesto, que animar a la gente que si quiere aprender desde el punto de vista de ciberseguridad o de cualquier cosa, pues que te siga. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciber, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web.
Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del contenido y a que otros como tú puedan disfrutarlos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o los recursos que ofrezco puede aportarles, para que se suscriban a la newsletter desde el blog de la escuela o los artículos de los podcasts y estar siempre actualizados con las últimas novedades. Si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.